noches, amigos y amigas internautas. Seguro que nos acompañan en una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Este día, pues la noticia que se impone, lo que ha sido tendencia a lo largo de todo el día, es el regreso del exdiputado Roberto Silva, quien, entre otras cosas, está acusado por narcotráfico y también por lavado de dinero. Además, por supuesto, como lo hemos sabido desde hace ya bastante tiempo, desde hace décadas, su vinculación con el asesinato, supuesta vinculación con el asesinato de 3 diputados del Parlamento Centroamericano de El Salvador ocurridos en Guatemala. Para conocer un poco más sobre analizar este tema y conocer también las expectativas que genera, hemos invitado este día a un amigo, nada más y nada menos que el analista político y asesor en seguridad, Luis Contreras, a quien le doy la más cordial bienvenida de nuevo. Bienvenido. Sí, gracias. Feliz año nuevo también. Feliz año, estamos inaugurando el año en tu programa y qué bueno que ya cambiaron de horario, siento que tiene hasta mayor difusión. Qué bueno, gracias. De eso tratamos. Sí, sí. Eso tratamos. Qué bueno que ha podido también usted acompañarnos, ¿no? Sí. Y también quiero recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, recuerde su sitio web www.megablog.com.sb. Luis, les reitero la bienvenida, qué bueno que puede acompañarnos. Esto del regreso del diputado Silva no lo teníamos, creo que a nadie dentro de nuestros planes para este miércoles, pero se plantea como un suceso importante en realidad, en el sentido que esta ha sido una batalla bastante larga. Es un caso que todavía ha dejado secuelas. Nos recordamos que entre las víctimas pues eran 3 miembros del Partido Arena, todos diputados del Parlamento Centroamericano, y entre ellos pues el hermano del actual alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawson, y fue pues un caso bastante sonado. Esto además de todas las peculiaridades que rodearon el caso del diputado Silva, ¿no? Sus propiedades, sus vínculos con otras personas, con otros carteles también dedicados al narcotráfico. Este caso, el caso del diputado, se vuelve una especie de papa caliente, ¿no? Sabemos que el haberlo traído a El Salvador representa un gran compromiso. Un gran compromiso para nuestro sistema de justicia, una prueba para toda la institucionalidad en general, ¿no? Bueno, centros penales tienen que garantizar su seguridad ahí adentro. Sabemos que a pesar de estar dentro del sistema carcelario puede ser también objetivo, ¿no? Puede ser un blanco para grupos irregulares armados. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla el proceso judicial. Lo peor del caso, creo yo, que podría pasar es que luego de tanto trabajo, de tanto tiempo de espera, además, el caso terminara en nada, ¿no? En que termina resultando libre o, no sé, se le otorga alguna especie de beneficio. Proceso abreviado. Un proceso abreviado, ese tipo de situaciones. ¿Qué expectativas le genera a usted en particular o le generó cuando supo del regreso del diputado? Sí, indudablemente es un caso, así coloquialmente, como la papa caliente en este momento, y yo creo que de aquí a los días que restan de la semana va a ser como el tema de discusión en la palestra, tanto política, medios de comunicación. Es un reto para la Fiscalía, para todas nuestras instituciones judiciales, lograr la concreción de una condena como tal. Y no solamente eso, hoy en la mañana, por ejemplo, en una radio local, el fiscal Raúl Melara mencionaba la importancia de las judicializaciones de casos de corrupción. Correcto. Y de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, pero hacía énfasis también en que estas personas que habían sido funcionarios devolvieran al Estado también parte o reintegraran el dinero completo que habían robado. Eso es interesante porque se estaría logrando algo más allá, no solamente la condena como tal en un proceso abreviado, sino que la reintegración de un dinero de un desfalco al Estado, pues que evidentemente es impuesto de todos los salvadoreños. Otro punto de inflexión es lo que tú mencionabas acerca de la seguridad que le puede dar centros penales. Por eso las autoridades carcelarias mencionaron que se iba a destinar temporalmente en Zacatrás, que es el penal de máxima seguridad, y sí, todos esperamos de que no vaya a sufrir ningún atentado como sucedió en Guatemala, por ejemplo, correcto, con el conocido Manolito, que en diciembre fue asesinado dentro del penal. Y recordemos que también el señor Silva, el exdiputado, tiene procesos abiertos en Guatemala, no solamente en El Salvador. Habría que ver si la justicia guatemalteca también lo va a requerir. Va a requerir de algún modo. Exacto, es decir, son varias las expectativas y imagino que todos los salvadoreños van a esperar, o evidentemente, una judicialización correcta y una condena como tal, pues porque se le incautaron muchos bienes en su momento. Tenía casi como 10 vehículos, Maseratis, automóviles de lujo. ¿Cómo es posible que un diputado suplente que en su momento mencionaba la planilla que ganaba $500 de salario mensual, es realmente ridículo? Pues yo creo
creo que el salvadoreño promedio está hastiado de este tipo de acciones ilícitas, pues, de estos funcionarios que lastimosamente los ha elegido el pueblo, pues. Precisamente ese cansancio es, creo que, lo que las instituciones tienen que combatir ahora. Tienen en el regreso del diputado una oportunidad para probar la institucionalidad, para de algún modo restablecer, ¿no?, un poco de la confianza perdida, que es bastante entre los salvadoreños, pero el reto es grande ya en el terreno judicial, ¿no? Porque bueno, el caso ya está en una cámara de lo penal, pero no termina, y hay todavía mucho trabajo. No sé, entenderíamos tal vez que el caso del diputado puede ser más expedito, dado que, como decíamos, ya está en una cámara, porque ya pasó pues las tres primeras etapas, ¿no?, la inicial, la de instrucción y sentencia. ¿Podría avanzar más rápidamente o la idea es de que debido a recursos judiciales? Exacto, debido a esa aceleración, que no lo entrampe la burocracia. Hay algo que no debemos de perder de perspectiva también, y sería también conocer qué tanto hay otra vinculación, si existirá alguna vinculación de otros políticos también ligados a este exfuncionario. Sería interesante el testimonio que él podría brindar, y por eso inclusive el presidente Nayib Bukele hoy mencionaba de que corre el riesgo de que sea asesinado. Habría que ver qué tanto se podría indagar. Aquí yo creo que le compete mucho a la Fiscalía, qué más se puede descubrir acerca de las vinculaciones que este señor tenía en el ámbito delictivo en el cual se andaba fluctuando, ya sea en El Salvador, Guatemala, porque evidentemente con el narcotráfico ha tenido una vinculación en el pasado muy grande. Sabemos que el diputado Silva, o el señor Silva, fue diputado suplente del Partido de Concertación, bueno, en ese entonces el Partido de Conciliación Nacional todavía, ¿no?, antes de la desaparición del PCN que conocíamos. Y también sabemos de sus fuertes vinculaciones con el Partido Arena. Ahora, ambos partidos han sufrido cambios, ¿no?, un tanto lógicos en sus dirigencias, a partir principalmente por el tiempo que ha pasado y, claro, los diferentes hechos políticos que han ocurrido desde entonces. Pero podemos esperar que todavía exista dentro de la estructura partidaria en ambos casos vinculaciones, a pesar del tiempo que ha pasado y los cambios que he mencionado. Sí, eso es lo importante, que las autoridades logren esclarecer qué más se puede encontrar. Recordemos que en análisis no se trata de satanizar a los institutos políticos, pues, porque aquí no podemos caer en el error, como muchas personas caen, de satanizar a tanto Arena, que sé yo, el FMLN, al instituto como tal, sino que hay que saber individualizar los casos, pues, y a las personas. El hecho de que tal vez algún exfuncionario de un partido X haya sido corrupto no quiere decir que todo el partido lo sea. Es decir, no es posible. Es como que quisiéramos satanizar a todas las instituciones públicas, pues, y que todos los diputados son corruptos. O sea, hay que saber individualizar y comprobarlo como tal también. Pues yo creo que es ahí la Fiscalía la que debe de tener ese tipo de pruebas científicas. El mismo fiscal lo mencionó hoy en la mañana, de que no solamente depender de los testigos criteriados, porque a la larga muchos casos se pueden caer y no puede ser una prueba sostenible o concreta para el juez solamente depender de testigos criteriados, pues, porque un testigo criteriado, viendo su propio beneficio, puede inclusive mentir y para salvar su pellejo, pues, llamémosle de esa forma. Por eso es importante que la prueba científica se logre concretar de parte de la Fiscalía. Por ejemplo, los casos sonados que se tuvo hoy con las reuniones de las pandillas, los posibles videos que hay con algunos diputados de Arena, que realmente se logre corroborar que hubo algún tipo de negociación, y así sucesivamente en otro tipo de casos que puedan existir, en la tregua que se dio con Mauricio Funes también, que fue lo que sucedió, lo que está sucediendo con el exministro de Defensa Munguía Payés también, y los terrenos irregulares que él brindó. Es decir, una serie de situaciones que las cuales son personas específicas las que son las culpables de ello, no el instituto como tal. Por eso es importante que también que los mismos institutos políticos, sea Arena, el FMLN, Gana, PCN, logren ir saneando de forma interna, y también teniendo haciendo una rotación de personal, llamémosle de esta forma, y tener rostros nuevos, pues. Es decir, en política, recordemos que hay un viejo adagio que es lo más sano en política es la alternancia, y eso sería para diputados, alcaldes, gobernantes. Eso significa que es insano que una persona pase de forma 10 años, 15 años en un puesto de gobierno, pues la alternancia es lo mejor. Esto también creo que es de analizar, y usted me ayudará con eso, sobre el mensaje que se está enviando, porque es difícil. Ya en la realidad los fiscales, pues, pueden hablar de esto con mayor propiedad, pero en realidad en el campo, en la práctica, podemos notar que es bien difícil separar
los casos de corrupción de los casos de narcotráfico, porque el narcotráfico, entiendo, tiene esa característica, ¿no? Que intenta infiltrar las instituciones políticas precisamente para lucrarse, beneficiarse precisamente de esto. ¿Qué mensaje debe enviar la Fiscalía a la población y a los grupos, pues, de narcotráfico, a los carteles que sabemos que operan en toda Centroamérica, ahora que tiene en sus manos, digamos, a uno de los, bueno, por lo menos una de las figuras que sí cobró mucha notoriedad en estos casos? Sí, no, indudablemente la Fiscalía es un reto para el actual fiscal lograr la condena de este exfuncionario, y vale la pena equiparar, hacer una breve analogía acerca de cómo funcionan las instituciones en Guatemala y Honduras. Pues, por ejemplo, hemos visto cómo en centros penales de esos países han entrado grupos armados y asesinado personas. Aquí en nuestro país no hemos visto nada de eso. Aquí las instituciones a nivel del Triángulo Norte funcionan mejor que en esos países. Por eso Guatemala tuvo una CICIG en el pasado que recientemente caducó, porque sus instituciones no funcionaban. Sus diputados hacían lo que querían. Acá, en cierta medida, la independencia de poderes ha logrado una fiscalización y el control social también a la fecha, y yo creo que es de irlo mejorando a través del tiempo. Recordemos que las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles, pues, y yo creo que es acá donde la independencia de poderes y lo que pueda, el precedente que pueda sentar la Fiscalía es muy bueno en cuanto a que no permitir o no dar su brazo a torcer ante el narcotráfico, porque en política hay otro dicho muy cierto, que el poder económico es el poder real. El narcotráfico posee poder económico. Vemos el ejemplo de lo que acaba de suceder en México con Manuel López Obrador, con el hijo del Chapo. Lo tuvo que dejar libre porque lo condicionaron los mismos grupos narcotraficantes, de terroristas, que iban a asesinar personas. ¿Qué es lo que está ventilando el gobierno de México en este caso? Que no puede contrarrestar a estas estructuras criminales. Aquí no podemos permitir que pasen cosas similares. Es decir, hay que lograr sanear a nuestro Estado, lograr golpear a estas estructuras de fondo, pues, y con estos casos se puede sentar precedentes grandes. Eso precisamente es importante. Como usted lo dice, no podemos permitir que eso pase. A ver, es seguro decir que no está pasando ahorita, porque precisamente eso es lo que nos devela el caso del exdiputado Silva. Sí, ¿no? Pero tenemos la casos... La penetración del narcotráfico en las instituciones políticas. Pero es importante, porque acá, como salvadoreños, no recordemos y no olvidemos, tenemos un expresidente ya condenado a 10 años. Él y compañía con otros funcionarios. Tenemos al ex narco también, Juan Colorado, condenado, que se le están atribuyendo otros delitos recientemente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay evidencia real y concreta de que ex narcotraficantes, ex corruptos también, bueno, corruptos pero están condenados, como son el expresidente Saca y otros funcionarios, están en la cárcel. Esto significa que las instituciones judiciales han funcionado. Por eso es importante que eso no se vaya a perder con este caso importante, pues es emblemático. Y realmente, si hay evidencia concreta de que cometió ilícitos, no dudo que el actual fiscal va a lograr una condena como tal, pues como ha venido haciendo con los otros exfuncionarios. Tenemos el caso del día de ayer, que dio una información acerca de la ex esposa de Mauricio Funes, Regina Cañas, que también ahí parece ya una comunicación en la cual va a declarar. Está buscando un proceso abreviado. ¿Qué significa eso? Que ella anda prófuga actualmente. Me imagino que se siente tal vez ya acorralada y quiere tratar de negociar con la actual fiscalía, dando a entender de que no existe negociaciones bajo la mesa. Pues eso es lo importante. ¿Cómo se puede, tal vez de algún modo, es que preocupa, se me cruzan las ideas un poco precisamente por eso, porque, bueno, tenemos el caso del diputado, sus conexiones políticas, sus conexiones con los carteles, su evidente, bueno, lo evidenciado a lo largo del tiempo, ¿no? Su capacidad económica, de influir económicamente. Todo eso pareciera que se conjuga siempre para caer en el caso de los procesos abreviados, de procesos más cortos, penas reducidas. Y en realidad, bueno, los salvadoreños lo han dicho abiertamente, pues, de diferentes modos, en diferentes espacios. Eso simplemente no parece justo, ¿no? Porque de pronto quien roba una gallina, algo así, ¿no? Es el ejemplo más clásico, le caen los mismos 10 años, ¿no? Por un delito que simplemente no es igual. Le pido que hablemos un poco sobre eso, sobre este tema el proceso abreviado, pero cuando regresemos, por favor, porque tengo que hacer una muy breve pausa comercial y enseguida regreso. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, por favor quédense ahí, enseguida volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Continuamos, esto es El Salvador Today, que bueno que permanece con nosotros. Estamos conversando con Luis Contreras, asesor en materia de seguridad y además analista político. En este bloque queremos dilucidar un poco sobre la posibilidad, el riesgo tal vez que existe, si se le quiere llamar de ese modo, de que se le otorgue a una figura como el exdiputado Roberto Silva un criterio, un proceso abreviado, un criterio de oportunidad es otra cosa. Sí. Un proceso abreviado que le reduzca la pena. Digamos que eso puede tal vez de algún modo, tal vez el fiscal general verlo como una victoria, en el sentido de que sí, se declaró culpable, pues se aceptó y le cayó una pena y todo, pero cuando se dan estos casos, y muy específicamente en el caso del expresidente Antonio Saca, pareciera simplemente que no se hace justicia. Sí, no, entiendo, y muchas personas se expresan de esa forma, pues incluso yo soy partidario de eso. Sin embargo, recordemos que el proceso abreviado es algo estipulado, ya fijado en nuestra figuras legales, pues. Correcto. Tendría que existir, mejor dicho, una modificación como tal para eliminar esa figura, pues. Sin embargo, lo importante que es, se logra un proceso abreviado, obviamente se logra una condena, e importante también, como ha mencionado el fiscal en reiteradas ocasiones, la devolución, reintegración del dinero desfalcado del Estado, nuevamente. Yo creo que es un buen logro, pues, optar por esa vía, si se da la posibilidad. Evidentemente, yo creo que eso de justicia, muchas personas nunca van a quedar contentas, pues. Yo creo que incluso con el presidente Saca, muchos desearían pena de muerte, muchos desearían 30 años. Lo importante es que está detenido, se le ha pedido, se le han incautado bienes. Yo creo que se ha procedido a algo importante que en el pasado realmente yo no pensé, te soy sincero, de que se llegara a dar. Pues en aquel momento todo el mundo hablaba de Francisco Flores, lo de Taiwán, la donación, después se hablaba de Mauricio Funes, pero nadie, es decir, un silencio total acerca del presidente Saca. Y de repente vimos a un fiscal, en ese caso fue Douglas Meléndez, que con el operativo en la boda del hijo del expresidente Saca. Realmente yo no me lo esperaba, pues, y muchas personas tampoco. Yo creo que fue un ejemplo vital de que las instituciones están funcionando, pues, y que por muy poder económico que tenga una persona, no han logrado incidir para que lograra escapar de la justicia. A ver, sí, yo entiendo su postura y creo que también eso evidencia, digamos, o explica o echa luz sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, porque si bien están funcionando, digamos, están avanzando en la dirección correcta, tal vez no avanzan a la velocidad que uno quisiera. Sí, o todavía se tambalean, digamos. Sabemos que El Salvador viene de un periodo de posguerra que no se atendió adecuadamente, ¿verdad? Y eso puede, afecta básicamente todas las esferas de la convivencia social. Sí. Específicamente la justicia, ¿no? La justicia, como sabemos, también es pilar de la sociedad, ¿no? En ese sentido, tener a una persona como el exdiputado Silva condenado por, digamos, narcotráfico, lavado de dinero y todo esto, y se le impone una pena mínima, como que envía un mensaje contrario, ¿no? Sí, recordemos que lo que mencionaba hace un momento, pues lamentablemente el proceso abreviado se encuentra estipulado en la ley. Pero es una decisión del fiscal. Sí, una decisión del fiscal general. Lo importante también habría que ver qué tanto se puede negociar, porque aquí hay un punto interesante también, que esta persona pueda también denunciar a otras personas que tal vez no están siendo judicializadas en este caso, o vinculadas al narcotráfico, que tal vez a la fecha no lo sabemos. Es decir, que a través de ese proceso abreviado, si se llegara a dar con el actual detenido,
se podría llegar a la concreción tal vez de otros casos que a la fecha tal vez ignoramos. Yo creo que podría ser también como una ganancia, pues porque se lograría erradicar otro tipo de ilícitos que se están dando o se dieron en su momento, pues que también posiblemente podrían haber existido desfalcos al Estado. Yo creo que sería también de lograr un equilibrio, un balance de lograr condenas. Tal vez no es lo que la gente espera, que se exista una devolución y que tal vez se pueda conocer de primera mano si existen otras personas vinculadas a estas estructuras criminales en las cuales estuvo involucrado el exdiputado Silva. Sería más importante el tema de lo que se pueda devolver o incautar en términos de dinero, de propiedades, que la cantidad de años que se le puedan imponer de cárcel. La medición en cuanto a la condena en años de una persona, realmente es difícil lograr una medición, pero recordemos que con ese dinero se pueden hacer funcionar muchas cuestiones en las instituciones públicas. La misma fiscalía como tal en su momento, fiscalías anteriores, Douglas Meléndez, por poner un ejemplo, mencionaba cómo se le recortaba dinero en el presupuesto de la nación, cómo eso que se reintegra se puede utilizar para crear nuevas unidades, como la actual fiscal acaba de crear, la de los desaparecidos, un ejemplo. Para eso se necesita un financiamiento como tal. Ese tipo de delitos o personas que han cometido estos delitos logran favorecer en el aspecto económico para echar a andar programas que tal vez no tienen un acuerpamiento del gobierno central en cuanto al financiamiento del presupuesto de la nación. Pues yo creo que es importante también verlo de esa forma, pues que más se puede lograr con ese dinero o con los bienes que están siendo incautados. Tengo entendido, por ejemplo, que la mansión donde vivía el expresidente Saca en el volcán de San Salvador, parece que no sé si un extranjero creo que la alquiló, la compró, pero es un bien, un ingreso que se está ocupando para beneficio del Estado como tal. Yo creo que son cosas tal vez que visiblemente las personas no los percibimos, pero que son importantes y están ahí, actuando en favor de la población salvadoreña. Excelente. Quiero aprovechar un poco porque ya nos queda poquísimo tiempo, Luis, pero no puedo dejar que se vaya sin que nos ayude un poco a dilucidar también algo que está ocurriendo ya más a nivel geopolítico, no tanto casos específicos como el del diputado Silva. Y es que creo que el mundo ha visto desde el inicio del año, pues, con un poco de preocupación, ¿no? La forma en que Estados Unidos la decisión que tomó en específico el presidente Donald Trump de atacar y dar muerte al general Qasem Soleimani, un general iraní, al que él vincula también con la resistencia o grupos armados en casi todo Medio Oriente, ¿no? En Afganistán, en el mismo Irak, en Siria y otros lugares así. Lo primero es una gran preocupación por el desate de una tercera guerra mundial. Supimos que de anoche que Irán ya tomó represalias, atacó a dos bases de Estados Unidos en Irak. El presidente Trump también salió a decir que no hubo muertos, ¿no? Y que los daños materiales fueron mínimos. Ahora, tenemos a la comunidad internacional llamando a la calma, ¿no? Pero pareciera que no se está atendiendo ese llamado a la calma. ¿Hacia dónde podemos esperar que progrese este conflicto? ¿Va a seguir escalando, considera usted? Sí, recordemos que el Medio Oriente es una zona geopolítica clave para Estados Unidos. Correcto. Y tal vez para poner en contexto, pienso yo, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos para...? Todo nos alcanza un poco para desarrollar el tema. Sí, es que tal vez interesante para dar como ciertos datos y llegar a lo actual. En la administración Obama, con el presidente Barack Obama, se tuvo una política exterior bastante endeble y blanda de parte de Estados Unidos. Y eso lo resintió el Medio Oriente. Por ejemplo, él abandonó Irak en un momento clave en lo cual no tuvo que hacerlo. Pues, y en la geopolítica, cuando se abandonan los estados, llegan otros a ocuparlos. Irán fue muy astuto y lo hizo. El general Soleimani tiene 15 años de estar trabajando, fortaleciendo económica y armamentistamente al grupo terrorista Hezbollah en Líbano, también apoyando milicias en Yemen, en Siria, en Irak. Es decir, era un estratega desestabilizador de los gobiernos. ¿Qué significa esto? Sí, su papel ha estado bien claro, digamos. Exacto, y a diferencia de Osama Bin Laden, que tal vez era una guerrilla, una célula minúscula a comparación de lo que está pasando ahora, él era el representante de la política exterior de Irán, Soleimani. Es decir, su cargo era muy importante. En el 2015, recordemos que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos y Irán firmaron el acuerdo nuclear también. Correcto. El cual ponía restricciones a Irán para no generar uranio, el cual pudiera desarrollar la bomba atómica. Que ahora ya se salió por completo. Irán ya dijo que lo abandona. Donald Trump se salió en el 2018, porque
al ver este tipo de artilugios de Soleimani en el pasado, generando desestabilización, milicias, mediante inteligencia militar descubrieron también que iba a atentar contra diplomáticos, lógicamente Donald Trump pudo vaticinar que no iba a respetar el acuerdo nuclear. Por eso él se anticipó, llamémosle de esta forma, a su pronta eliminación, pues. Lastimosamente en cuestiones de guerra se ve de esa forma. Bueno, sí, eso yo lo entiendo, digamos. La parte que no parece cuadrar un poco es el momento que se escoge para hacer esto, porque como usted lo dijo, ¿cuándo se salió Irán del acuerdo? No, Irán no se ha salido, Donald Trump se salió en el 2018. Donald Trump en el 2018, que Irán ahora dice que lo ha dejado por fuera. Sí. Si Soleimani tiene 15 años de estar patrocinando, armando, entrenando, coordinando guerrillas en casi todo Medio Oriente, pareciera que se esperó demasiado tiempo para eliminarlo, ¿no? Ajá, exacto, pero recordemos que... Pareciera que se buscó un momento político adecuado. También, a eso quiero llegar, pero recordemos también que en el pasado eran gobiernos demócratas. Tuvimos 8 años de gobierno de Barack Obama. Pero llevamos casi 4 de Donald. Sí, ya en un momento clave, y tú muy bien lo mencionaste, estamos en un año preelectoral para Estados Unidos. Y a eso sumémosle el juicio político que le están fiscalizando en este momento a Donald Trump. Yo creo que es como el as bajo la manga que también el presidente Trump tenía para tratar de desviar la atención, llamémosle de esa forma, pero más que desviar la atención también es algo importante que había que hacerse en algún momento. Y yo creo que obviamente articulándolo estos momentos políticos y lo del juicio personal que él tiene, logró decir, hagámoslo en este momento, pues, y que se logra desarrollar una tercera guerra mundial, como vaticina mucho, yo lo veo bien complicado. Por ejemplo, en este caso, otros países que son potencias militares actualmente, como lo es China y Rusia, ellos están expectantes. Correcto. Porque recordemos que Irán representa una amenaza a nivel global, independientemente sea Estados Unidos, Rusia, China, pues es para todos. Y la OTAN también ya se pronunció. Estados Unidos ya hizo un llamado para que intervenga la OTAN. Recordemos que Estados Unidos es un país que está afiliado y representado en la OTAN y puede hacerlo, tiene la facultad de hacerlo políticamente. Ya lo hizo en el 2001 cuando incursionó en Afganistán. La OTAN intervino también. Sí, correcto. Y recordemos que Irán no es alguien que sea tan pacífico, pues ha estado realizando ataques, movimientos también en el Golfo Pérsico de los tranvías petroleros, porque recordemos que es una región estratégica. El Golfo Pérsico, ahí transita básicamente en el estrecho de Hormuz, que colinda con el Golfo Pérsico, el 35% del crudo a nivel mundial. Sí, o sea, estratégicamente es sumamente importante la zona. por eso es de mucho cuidado desarrollar una guerra en esa zona, porque toda la economía mundial se afecta. Exacto. Pero digamos, una restricción de la salida de petróleo de la zona, del 35% que pasa por el estrecho de Hormuz, representaría también una ganancia para los países que no ven su flujo de petróleo, su producción de petróleo, entre esos Rusia, digamos, un beneficio para ellos, porque su crudo subiría el venezolano, digamos, también subiría de... Sí, pero recordemos que el venezolano es de bastante mala calidad, y yo creo que Estados Unidos lo mantiene bien al margen. Sí, recordemos que se ocupa también para generar electricidad, digamos, no necesariamente solo para... Lo interesante de eso, lo que tú mencionas, es que bueno que pongas esos ejemplos, que tal vez la desgracia para unos países de una guerra trae beneficios económicos para otros. Correcto. No hay que dejar a un lado que Estados Unidos acaba de restablecer y añadir también nuevas restricciones económicas a Irán. Eso va a limitar su crecimiento también económicamente, pues como país. Irán viene sufriendo estas sanciones desde hace décadas también. Con el acuerdo nuclear se les habían levantado, se las habían quitado, pero hoy las ha vuelto nuevamente Donald Trump a restablecer. Pues es complicado, y a nivel de países, una guerra de tú a tú, llamémosle de esta forma, contra Estados Unidos, difícilmente la va a establecer Irán. Recordemos que, para poner un ejemplo, el PIB que invierte Irán en sus armas militares, aproximadamente en el 2016 era de 15 millones, perdón. El de Arabia Saudita es de 60 millones, que son vecinos y son antagónicos. No sería el de Estados Unidos, realmente es complicado. El dron que eliminó a Soleimani cuesta 64 millones y tiene 9 de esos Estados Unidos. Es decir, que es complicado que le desarrolle realmente una guerra frontal al país del norte. A ver, pero eso es entendible. Sí. La parte de la capacidad militar limitada que tiene Irán, eso se sabe. Por eso es que a lo largo de las últimas 3 décadas ha desarrollado esta política de subvencionar, digamos, debajo de la mesa otros grupos irregulares fuera de su territorio, ¿no? Pero el caso es que los presidentes estadounidenses
pareciera que siguen un patrón también, Sí. especialmente cuando ven en peligro su reelección. La guerra parece ser el escenario, la opción o el mejor escenario para decir: yo soy capaz de mantenerlos seguros, yo soy el que puede terminar con este problema, esta amenaza. Bueno, el mejor ejemplo son las famosas armas de destrucción masiva que jamás aparecieron en Irak. No, y eso debemos añadirle que el norteamericano, el estadounidense específicamente, es bastante nacionalista y se identifica con esas causas. Y tal vez, para mencionar lo de Irán y los grupos estos de los países islámicos, su forma de actuación es diferente. Ellos prefieren muchas veces no reaccionar inmediatamente por la misma capacidad que no la poseen, al igual que Estados Unidos, y después atentados, lo que pasó en las Torres Gemelas, se manejan más de esa forma, y lo hemos podido evidenciar en Europa. Es muy probable que se pueda desarrollar de esa forma. Tal vez baje la intensidad el gobierno actual de Irán y comience a actuar ya de una forma más planificada, dar tiempo al tiempo, esperando que baje la conmoción a nivel global y actuar de esa forma. Yo creo que lo han hecho históricamente, y hoy no podría ser realmente la excepción. Pero más allá de lo que podría considerarse como una tercera guerra mundial, se abre la posibilidad de una invasión a Irán, que a Estados Unidos, así como le salió carísima la de Irak, la de Afganistán, le va a salir probablemente mucho más cara también la de Irán, ¿no? Sí, porque es un país mejor armado que en su momento lo era Irak. Pues aquí estamos hablando de que, para poner otro ejemplo, y también los sitios sagrados que alberga, digamos, también podría generar una reacción de parte de otros actores en el Medio Oriente. Sí, por eso inclusive la OTAN tendría que intervenir. El año pasado se hacía un periódico sacó una noticia de Gran Bretaña interesante de cómo equiparaban el arsenal que posee Irán a Gran Bretaña, y realmente Gran Bretaña es inferior armamentísticamente que Irán actualmente. Por eso es importante hacer esa valorización, y cómo Estados Unidos le ha puesto un freno a este país. Es una muestra de fuerza de Donald Trump de decir: nosotros estamos acá y no vamos a permitir que el terrorismo de Hezbollah se siga expandiendo en la región. Eso es interesante, pues. Israel inclusive acaba de decir de que el primer ministro, hoy en una radio local lo escuché, que no va a tolerar ninguna agresión, porque ¿qué ha hecho Irán? Como sabe que no puede alcanzar directamente a Estados Unidos, ha amenazado con destruir Dubái y atacar bases militares en Irak, que lo hizo ayer. Correcto. Y también atacar Israel. Y realmente Israel, sabemos que la tecnología que ellos manejan en armas es bastante buena, y yo creo que es un aliado obviamente de antaño de Estados Unidos. Pues yo creo que la tiene muy difícil Irán, que se logre decir vamos a desarrollar una guerra como tal. Yo creo que más va a buscar una guerra de guerrillas, atentados terroristas de aquí a un tiempo. Mi última pregunta sobre este tema: ¿qué cree que privó más? La intención de aprovechar un momento o una situación para beneficio político dentro de Estados Unidos, o estas consideraciones geopolíticas que hemos estado hablando? Yo creo que todo confabula. Realmente es una configuración de todos esos elementos que tú mencionas, pero indudablemente la fecha iniciando el año 2020, yo creo que fue con un gran mensaje. Sí, yo creo que también es bastante beneficio político para el actual presidente Trump, y yo creo que indudablemente le va a traer beneficio político, pero yo creo que el estadounidense es bastante nacionalista. ¿Usted coincide en que el mundo es más seguro ahora con la muerte de Soleimani? Eso yo creo que solo el tiempo lo va a poder valorar de una forma más concreta, porque después de él pueden venir otros y otros herederos políticamente que hagan el trabajo de él. Él había sido un estratega muy bueno, pues tenía un récord bastante admirable para los iraníes. Si realmente Jonathan Marcos, un especialista en defensa de Estados Unidos, le hace un análisis y menciona cómo para ellos allá en Irán él es un héroe. Sí, y ahora un mártir. Exacto, y lo están vendiendo como un mártir de la revolución. Pues yo creo que ahí donde también políticamente tiene bastante incidencia, muy diferente a lo que era Osama Bin Laden, que era más un terrorista como tal. O sea, hay una gran diferencia antagónica entre ambos, y yo creo que las expectativas, esperemos de que no se dé una guerra a grandes rasgos o de mayor magnitud, e inclusive que ya no se den ese tipo de atentados. Pues tuvimos también el lamentable hecho del avión comercial que se estrelló. Se estrelló y están las dudas también, porque Irán no quiere dar las cajas negras para su verificación, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Sí. Bueno, Luis, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy. Ya nos pasamos unos minutos, probablemente me van a regañar, pero ha valido la pena por conocer su análisis sobre este tema que
bueno, por mucho que ocurra probablemente, prácticamente al otro lado del mundo, no deja de afectarnos, ¿no? Sí, ¿no? En la parte económica, los combustibles lo vamos a ver quizá la otra semana. Principalmente ahí. Sí. Pero qué bueno que ha podido ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo. Luis, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que aquí siempre es bienvenido. Un gusto, gracias. Muy amable. Estamos a la orden. Amigos y amigas internautas, los agradecimientos son principalmente para ustedes que nos han dedicado estos minutos a acompañarnos a hacer país, a entender cómo se desarrollan, cómo procesan, cómo progresan nuestras instituciones y un poco con este último tema también cómo está el mundo de momento. Queremos también agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre están ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.